Jesucristo, hermano, paz de Cristo, la bendición, la gracia y la prosperidad, el amor y la bendición entera de nuestro Señor Jesucristo sean en tu vida. Que la bendita, gloriosa y perfecta, completa paz de nuestro amado Señor esté en tu vida en esta noche. Yo te saludo tan efusivamente todo el tiempo y te digo todas esas bendiciones porque sé que el Señor está allí esperando bendiciones para poderlas llevar a los demás, ¿no? Cuando alguien habla bien, alguien declara la palabra, Dios está con sus ángeles aguardando la voz de alguno de nosotros para ir a llevarle la bendición a otro. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema que ya iniciamos el día de ayer. El día de ayer estuvimos hablando sobre un tema muy, muy sencillo, pero a la vez muy profundo. El tema era sobre la fe, que cuando hablábamos de que Jesús les dio a los discípulos como una guía, ¿no? Cuando ocurrió lo de la higuera, Él habló a la higuera se secó. En el siguiente día, cuando los apóstoles pasaron por enfrente de ella, dijeron: oye, esta es la higuera que el Señor le habló ayer y ahora ya está seca. Y el Señor les dijo: si ustedes lo hacen, declaran algo, no dudando nada, si tienen fe suficiente y no dudan nada en su corazón, entonces va a suceder. Jesús les dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y desarrollamos el tema, hablamos de cómo una persona puede estar entrando en lo espiritual, trayendo cosas, bendiciones, necesidades que tenemos, sanidades que necesitamos, problemas que necesitamos que se resuelvan. Las respuestas Dios nos las está poniendo en la oración. Pero hoy quiero hablarte de la otra cara de la moneda, sobre la fe, la confianza. Uno a veces no se tiene confianza suficiente, hermano. Uno a veces no tiene la entera convicción de que algo va a ocurrir. Es cierto. Jesús nos dice que si nosotros, fíjate bien, nos está abriendo una puerta, nos está dando una llave. Acuérdate que a Pedro le dijeron: a ti te daré las llaves del reino. Las llaves del reino tienen que ver con la capacidad de yo abrir cuando yo necesite, de yo tener, si yo tengo las llaves de una casa y esa casa está a mi cargo, yo puedo abrir cuando me dé prácticamente la gana, cuando yo quiera y pueda, ¿cierto? Siempre y cuando yo tenga las llaves. Si no tengo las llaves, aunque yo quiera. Y hay algo dentro de esta situación que a mí me puso a pensar, y quiero que consideremos uno de los pasajes que, bueno, en esta ocasión yo lo traigo preparado, y tiene que ver con una de las primeras cosas que hizo Jesús con los apóstoles. De hecho, es parte de su llamamiento lo que hizo Jesús. Y yo quiero hablar sobre el tema: Dios tiene fe en ti. Dios tiene fe en ti. Yo quiero que tú entiendas, que tú sepas y que tú comprendas que Dios tiene fe en ti. Cuando Dios empieza a hablar a tu vida, cuando Dios empieza a llamarte, cuando Dios empieza a mostrarse a ti, Él está confiado de que tú vas a tener la capacidad para hacer lo que Él quiere hacer contigo. Otra vez, Dios no llama a cualquier persona nada más porque sí. Dios llama a las personas que está completamente seguro, que Él sabe, que Él confía que van a hacer van a cumplir con el propósito para el cual serán llamados. Fíjate bien, vamos a ir a Lucas capítulo 5, se puede leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11, pero nosotros nos vamos a ir más que nada a los versículos 3, 4, 5 y 6. En el versículo 3 dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. La razón es que Jesús estaba enseñando a la orilla del mar y había mucha gente cerca de él, y estaba bien, pero él quería estar un poco más separado, más libre, digamos. Pero no solamente quería estar libre. Muchos de nosotros pensamos es que Jesús estaba evitando el contacto físico con alguien,
¿O es que acaso Jesús le molestaba que lo tocaran? ¿O es que acaso Jesús tenía, no sé, ínfulas de grandeza? No, la verdad de todo es que Jesús quería aproximarse a aquellos que iban a ser usados en su futuro. Jesús quería aproximarse, acercarse y empezar a contactarse con aquellos que de verdad iban a estar cerca de él. Ay, Rama, mira, la verdad es que Dios, esto me emociona, hermano, esto me hace sentir cómo Dios está hablando. Cuando Dios se acerca a ti, hermana, hermano, ten la certeza, ten la plena convicción de que Él tiene planes para ti. Yo siento a Dios, hermano, yo siento a Dios. Cuando Dios empieza a mostrarse a ti, a acercarse a ti, es porque Él quiere hacer algo en ti. Wow, el poder de Dios se va a manifestar tarde o temprano, y generalmente más temprano que tarde, ¿eh? Dios tiene fe en ti, fíjate bien, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Pedro entonces le responde: Señor, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Yo quiero resaltar fácil dos cosas de aquí y quiero que tú me sigas y las vayas viendo. Cuando Jesús le dice a Pedro, entra a la mar, es porque Jesús conocía el estatus de Pedro, la situación de Pedro, la situación que había ocurrido. Y eso lo podemos leer en los primeros dos versículos. Y quiere decir que Jesús estaba junto al lago de Genezaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla, y a los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ellos lavaban las redes, yo no sé, bueno, las lavaban porque obviamente se les había pegado sargazo, no sé, no pescaron nada, pero las estaban lavando. Bueno, el caso es que no habían tenido éxito en su propia jornada, no habían tenido éxito en su propia aventura, no habían tenido éxito en aquello a lo que ellos se dedicaban. Rama, mira, la presencia de Dios te va a hablar en esta noche. El poder de Dios va a abrir algo en tu corazón y te va a sellar con una bendición, porque yo estoy sintiendo la presencia de Dios. Cuando Dios te hable, cuando Dios te bendiga, cuando Dios te prospere, cuando Dios te enseñe algo, es cuando Dios empieza a hablarte a ti, es porque Él va a hacer algo mucho más grande. Tú ni te lo imaginas. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, son las que ha preparado para los que le aman, para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Esto encaja a la perfección con lo que pasa aquí. Fíjate bien, en este momento Pedro ni se imagina con quién se topó. Pedro solamente conoce a Jesús como un maestro, lo ve a la orilla del mar y lo ve enseñando, ve que la gente se acerca con él y es todo lo que Pedro sabe, pero él no sabe que se acaba de topar con el Mesías, que se acaba de topar con el creador del universo, que se acaba de topar con el más grande de todo lo que hay, el Padre de todo, el creador de todo, el Señor de todo, y es una cosa impresionante lo que va a ocurrir después. Lo primero es esto: Pedro tiene una experiencia personal que le dice que él ha tenido fracaso. Pedro tiene una experiencia de grupo con sus compañeros de pesca, los hijos de Zebedeo, que le dice: Pedro, no sirves para esto, o no estás teniendo éxito en esto. Pedro tiene una circunstancia que tiene que sobrellevar de manera psicológica, de manera social. Tiene que llegar, imagínate lo que es llegar a casa y que tu esposa te esté esperando con el chivo, como le decimos aquí,
con el dinero para el almuerzo, con el dinero para la cena, y que tú llegues y le digas, mi amor, no saqué nada, no traje ningún peso, no hay nada con qué, ni siquiera me saqué un pez para cenar nosotros. Hermano, fíjate en la situación en la que se encontraba Pedro. Pedro estaba en desesperanza, en desesperación. Pedro estaba en una circunstancia y en una situación de escasez. Pedro se dedicaba a pescar y no pescaba. Hay hermanos que se dedican a orar y no reciben nada. Hay hermanos que se dedican a ayunar y no reciben nada. Te voy a decir un secreto del reino. No es la cantidad de horas que ores, no es la cantidad de días que ayunes, es la cantidad de fe que pones en la oración hacia Dios, es decir, la fe hacia Dios en medio de tu oración. Tu oración es una comunicación, tu ayuno es una forma de humillación hacia Dios, pero no va a traer el ayuno la bendición o mayor poder, porque entonces eso sería equivalente a que si yo ayuno tengo poder y si no ayuno no tengo poder, si oro tengo poder y si no oro no tengo poder, lo cual es parcialmente cierto, pero no es enteramente cierto, porque el poder es de Dios y Él se lo da a quien Él le place, Él usa a quien Él quiere, Él da a cada uno conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Entonces Pedro está en una situación donde él entiende que hay algo que le están pidiendo que haga. Le está diciendo el Señor, ensucia tus redes. Le está diciendo el Señor, lo que hiciste no valió la pena, pero eso que acabas de hacer tampoco valió la pena. Lo que vale la pena es que obedezcas a Dios. ¿Y por qué obedeces a Dios? Porque una vez que obedezcas, aunque tu corazón te diga no va a pasar nada, aunque tu mente te diga no va a pasar nada, aunque tu imaginación te falle, aunque tu fe te falle, aunque no puedas acceder a esa dimensión espiritual de la que hemos estado hablando en estos días, el Señor sigue teniendo fe en ti. Y entrando en una de esas barcas se sentó y enseñaba desde ella y le rogó que se apartase. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echa tus redes. Primero te tienes que profundizar y después tienes que confiar, le dijo el Señor. Echa tus redes significa deja atrás tu experiencia mala, deja atrás lo que tú ya sabes. Deja atrás lo que tú creías. Deja atrás lo que te han dicho. Deja atrás las palabras de maldición que te han dicho. Deja atrás tus experiencias donde has fracasado. Deja atrás todo lo que te dice que tú no vales. Déjalo atrás, porque el Señor está dispuesto a confiar en ti. Qué hermoso mensaje encontramos aquí. Yo sé, porque ya vi la película, que Pedro se convierte en uno de los hombres más llenos de fe que la Biblia puede mencionar. Yo sé que Pedro llega un momento que se vuelve el líder y el pescador de hombres que el Señor le profetiza que se va a volver en unos versículos más adelante. Yo sé. Pero ¿qué crees? Jesús también lo sabía. Hermano, tú y yo lo sabemos porque lo leímos en un pasaje, lo leímos en el libro de los Hechos, lo leímos en el libro de Juan, de Mateo, de Marcos y de Lucas, lo leemos cada día en la Escritura, cuando leemos sus propias cartas hacia las iglesias, lo leemos y nos damos cuenta de lo importante que llegó a ser Pedro, pero Pedro en ese momento ni se lo imaginaba. Cuando Dios se acerca a ti, tiene confianza en ti de lo que Él sabe que tú vas a hacer en el futuro, porque una vez más, Él ya estuvo ahí, Él ya lo conoce y Él te está llevando hacia allá. Cuando Jesús se acerca a ti en la madrugada, cuando Él te despierta para que ores, cuando Él te llama y te dice, hijo, boga mar adentro, métete más en mi presencia, rama. Cuando el Señor te habla, te profetiza y te enseña a ti de manera personal en la madrugada, en el mediodía, en el momento en el que Él te llame, en ese momento tienes que empezar a orar.
En ese momento tienes que empezar a acercarte a Él. En ese momento, si el Señor te dice, haz esto, hay que hacerlo. Si el Señor te dice, haz una llamada a fulano de tal, hazla. Si el Señor te dice, apaga la tele en este ratito y ponte a leer la Escritura, hazlo. Hay muchas veces que la voz de Dios viene como un secreto aquí a tu voz, a tu oído. Y el Espíritu Santo te habla de manera suave y apacible. A veces queremos que Dios nos hable con tormenta, con rayos, con estruendo de muchas aguas. Y todo eso puede llegar a suceder en un momento especial y específico y bajo sus propósitos, pero a diario te está hablando con mucha serenidad, con una voz suave, con una voz apacible, como Elías cuando estaba metido en aquella cueva. El Espíritu Santo quería hablar con él y dice que hubo un estruendo, un recio viento y no encontró a Dios ahí. Escuchó un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Escuchó estos ruidos y estos estruendos, pero Dios no estaba en los ruidos y en los estruendos. Pero por fin, cuando logró escuchar el silbido apacible, ese sonido suave, entonces encontró que Él se encontraba ahí. Elías ya no se tenía confianza, pero el Espíritu le decía, levántate y ve a donde te mandaron. El ángel venía y le dice, come, que el largo camino te espera, levántate, come, que el largo camino te espera. Todavía tenía cosas que hacer. Él todavía tenía cosas que hacer. A Pedro le dice el Señor Jesús, lanza la red. Pedro le dijo, Señor, toda la noche hemos pescado y hemos trabajado y no hemos pescado nada. Pedro estaba siendo honesto con Dios. Pedro estaba, no solamente hace falta ser llenos de fe. Cuando tu fe te falle, lo que más funciona es ser honesto con Dios. Porque no puedes decir, es que sí tengo fe, pero no la tienes. Es que no te puedes engañar a ti mismo, hermano, no puedes engañar a tu corazón. En esos momentos, cuando te falla la fe, lo primero que tienes que aprender es a tener la confianza en Dios. Pero si te falla la confianza en Dios, entonces tienes que tener tu sinceridad y decirle, Señor, la verdad, pues ya hicimos eso que nos estás diciendo, pero en tu nombre voy a echar la red, le dijo. Y entonces, cuando lo hizo en el verso 6, dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¡Wow! Entonces le hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Él vio un milagro y empezó a reconocer su realidad, empezó a tener mucha honestidad, más honestidad, y a decirle, Señor, no, soy pecador. Pero él pensaba que su pecado, como la mayoría de nosotros sabemos, el pecado te aparta de Dios. Pero la verdad es que Jesús no vino a los sanos, sino a los enfermos, porque los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Y a veces nosotros estamos así, sacándole vuelta al enfermo, sacándole vuelta al pecador, sacándole vuelta al que hace mal, porque creemos o pensamos o llegamos a intentar pensar que nosotros ya estamos del otro lado. Pero la verdad es que somos igual que ellos. Necesitamos aprender un poco de Pedro. Esto es un toque de humildad. Esto es una actitud de humillación. Y entonces Jesús en el verso 11, fíjate lo que le dice. Lo que no lo que dice él, sino lo que... sí le dice en el 10, en el versículo 10, pero al final le dice, pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y en el 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Jesús tenía fe en él, por eso se acercó a él. Jesús no pretendía huir de las multitudes, no, Señor. Jesús no le causaba rasquiña que la gente se le acercara, no.
no le molestaba el hecho de que la gente estuviera cerca de él y pegado a él. No, eso le encantaba al Señor. Lo que sí te puedo decir es que si el Señor se aparta de unos y se acerca a ti, si el Señor se apartó de otros para acercarse a ti, algo quiere contigo. Él tiene fe en ti. Él está viendo tu futuro. Él está viendo tu potencial. Él está viendo lo que puedes lograr. Acuérdate de la palabra que se le dijo a Jacob. Jacob le dijo oruguita. A Jacob le dijo gusanito. ¿Pero por qué le decía gusanito y oruguita? Porque gusano y oruga se convierten en mariposa. Es solamente el principio para la oruga y para el gusano. El gusano no es tu estado final, ramas. Si tú te sientes como un gusano ahorita, no te preocupes. Aunque tu inicio sea pequeño, tu final será grande, verdaderamente grande, como el de Pedro. A veces, fíjate bien, con esto vamos a ir cerrando y lo vamos a leer en el verso 11 nuevamente. A veces Dios te va a dar las cosas más grandes que hayas recibido. Dios te va a dar la experiencia más hermosa que hayas recibido. Como a Pedro te va a dar la pesca más grande que hayas tenido. Y todo para que al terminar la pongas a un lado y lo prefieras a Él. Porque si tú estás buscando a Jesús por lo que Él te puede dar, entonces estás equivocado de ministerio. Si tú estás buscando a Jesús por lo que Él te puede dar, lo que Él puede poner en tus manos, estás equivocando tu approach, tu acercamiento a Jesús. Tú tienes y yo tengo que acercarme a Jesús por lo que Él es, por lo que Él es. Por lo que Él es, Rabba Sikam Daba Se, lo que Él es, Rasikam Dabo, lo que Él es, Randaraba Koida Se. Por eso muchos de ustedes, muchos de nosotros no nos podemos acercar sin música, muchos de nosotros no nos podemos acercar si no es cierta hora, muchos de nosotros no nos podemos acercar si no ahí estamos pidiendo algo. Mucha gente solamente se hinca cuando tiene una necesidad, hermano. Si tú estás buscando a Jesús solamente cuando necesitas algo de Él, estás equivocando el acercamiento. Búscalo por lo que Él es. Busca su rostro, no sus manos. Busca su rostro, no sus manos. Él tiene fe en ti. Él sabe que tú eres una persona que falla. Él sabe que tú eres una persona que ha mentido. Él sabe que eres una persona que se enoja fácilmente. Él sabe que eres una persona que se desanima con continuidad o continuamente. Él sabe que hay momentos en los que ya no sabes qué hacer con tu vida. Él sabe que hay momentos en los que te desesperas con todo mundo. Él sabe que hay momentos en los que le fallas abiertamente porque te dan ganas, porque el diablo, porque el pecado te gana, porque la emoción te gana o por lo que tú quieras. Él lo sabe, pero aún así te está llamando, aún así tiene fe en ti, Él aún así se fija en ti y lo que toca es que tú te pongas igual que Pedro a decirle: Señor, soy un pecador. Pero en lugar de decirle apártate de mí, dile: Señor, acércame más a ti, porque entre más cerca estoy de la luz, más me veo, más limpio me veo, más claro me veo, o si hay algo mal en mí, más fácil se nota. Y tenemos que acercarnos a la luz para que se note lo que nos hace falta limpiar. Te voy a dejar con este pensamiento. Cuando Pedro, para que veas cuánta fe tenía Jesús en Pedro, cuando Pedro estaba en aquella barca, en medio de aquella tormenta, cuando Jesús llegó a ellos en medio de la madrugada, en medio de la tormenta, y que Él venía caminando sobre el mar, uno de los milagros más grandes ocurrió, y no era caminar en el mar, no era callar la tormenta, no era que Jesús de pronto se había aparecido ahí. El milagro más grande es que la misericordia de Dios entró a la escena cuando la fe del hombre falló. Porque muchas veces a ti, como a mí, como a Pedro y como a tantos otros en la historia de la iglesia,
Les ha fallado la fe, nos ha fallado la fe, les va a fallar la fe. Pero en esos momentos lo único que te queda es tomarte de la mano del Señor y decirle: Señor, sálvame que perezco. Me estoy cayendo porque se me está acabando la fe, se me está acabando la fuerza espiritual y por eso me estoy hundiendo, pero sálvame. Y entonces la mano misericordiosa de Jesús te va a levantar y te va a bendecir y te va a usar. Yo espero que en esta noche tú extiendas tu mano si te encuentras en dificultad y le digas: Señor, sálvame que perezco. Él está contigo. El Señor te bendiga.